con Pedro Franque, integrante del equipo económico de la candidatura del profesor Pedro Castillo Terrones. Pedro, muy buenos días. Muy buenos días, Nicolás, encantado de estar contigo. Una primera pregunta que es inevitable. Acabamos de conversar con Fernando Rospigliosi, que él insiste en que quien tiene en realidad el poder de decisión detrás de Pedro Castillo es Vladimir Cerrón, e insiste en que se han acreditado vínculos de miembros de Perú Libre con el Movadef, o sea, de personas inscritas como miembros de Perú Libre, vinculados anteriormente en los listados del Movadef, cuando pretendió inscribirse como partido, y la vinculación de algunos de sus congresistas con esta misma facción. O sea, tú vienes tú no eres de Perú Libre, pero en lo que tú has vivido en estos días, ¿quién manda acá? ¿Quién manda a quién? Ahora sí, Pedro, estamos conectados. Ya, sí, ahora sí te escuchamos. Iba como a cortar mi video, pero bueno, ahora sí estamos, ¿no? Ya, ok. Mira, bueno, te dije que yo en toda esta etapa de preparación del debate ya he estado acompañando al profesor, no lo he visto a Vladimir Cerrón, y él ha sido muy claro y tajante respecto de que Cerrón no tendrá ningún rol en su gobierno. Pero mira, justo ayer en el debate Keiko Fujimori dijo, yo me he comprometido a no hacer nada de terruqueo, y se lanzó con el terruqueo de frente, ¿no? ¿Sabes que ayer he visto uno de estos seguidores de Keiko Fujimori que me quiere comprometer a mí con el terrorismo, hermano? La verdad pensé en responderle, no seas ridículo, pero pensé que iba a caer en la ridiculez, hermano. O sea, pensé que yo estoy comprometido con el terrorismo, que aclare su vínculo con el terrorismo. El señor Pedro Franque es como, oye, por favor, hermano, ya esa campaña de terruqueo ya ha llegado pues a un nivel absurdo, ¿no? Francamente, ¿no? Me parece que es una cosa absolutamente ridícula lo que están haciendo para tratar de asustar a la gente, y además muestran que Keiko Fujimori es una completa mentirosa, porque comenzó el debate diciendo, yo he prometido que no voy a terruquear, y todo lo que hizo el debate fue terruquear. Usted es Pedro Tirapiedras. Imagínate, pues, hermano, la verdad es que es una cosa... La verdad, ahora, el tema, me parece Pedro, para cerrar para cerrar este asunto, es que sí tienes problemas cuando ocurren lo de las pedradas. O sea, el sábado mismo hubo una señora herida de una pedrada, y hubo incidentes lamentables en Cusco. Eso por un lado, ¿no? Y por el otro lado, es cierto también pues que hay el tema de Bermejo, el proceso que tiene abierto. Él mismo reconoció en la entrevista que yo le hice que él, aunque no dio detalles, trabaja con agricultores que entiendo son cocaleros del BRAE. Exitosa. ¿No? Pero en fin. Oye, pero mira. O sea, no debería ser. Yo creo que rechazamos y más firme lo ha mostrado en su tono. Rechazamos totalmente cualquier acto de violencia. Somos hombres de paz. Yo creo que hay que lamentar que en las campañas electorales, lamentablemente, hay que hacer todo lo posible por evitar. A veces hay gente que puede ser infiltrados y se cometen actos de violencia que tenemos que rechazar y que tenemos que evitar. Pero decir que eso es responsabilidad de Castillo, que Pedro Castillo va a gobernar así, es una cosa absurda. Pues, hermano, tú que tienes tantos años en política, Nicolás, me vas a decir que es la primera vez que vemos que hay problemas de conflictos, de violencia en una campaña electoral. No lo es, porque lamentablemente hemos tenido este tipo de experiencias en el pasado, pero claramente nuestro compromiso es con la paz. Hay que llamar a la calma, hay que deslindar y decir claramente que cualquier acto de violencia como estos no es aceptable, no debe realizarse, los responsables tienen que ser castigados, esto no debe permitirse. Eso lo tenemos muy claro, digamos, ¿no? Lo que pasa es que ya, pues, ¿no? Lamentablemente también, por el otro lado, tú oyes a gente como López Aliaga, que es un gran mitin pro Keiko y que dice muerte a Pedro Castillo. ¡Muerte a Pedro Castillo! ¿Ah? O sea, no es que le ha caído una piedrita, no sé quién, no. El señor López Aliaga ha llamado a matar, a hacer un magnicidio contra el candidato Pedro Castillo en una plaza pública. Eso es delito, hermano. Pero por supuesto, no pasa nada. Y cuando ahora, el debate del Jurado Nacional de Elecciones, la señora Keiko Fujimori lo llama tirapiedras, no vemos que los moderadores llamen un poquito
francamente evitar los insultos, porque estaba bien clarito que llamarlo Pedro Tirapiedras es un insulto, ¿no? Está bien clarito, ¿no? Ahora, lo que... Exitosa. Sinceramente, yo creo que me ha pasado a mí, sino a mucha gente. Esperábamos que el día de ayer en el debate el profesor Castillo aprovechara la oportunidad para explicar, o sea, no solamente para tomar distancia con Sarón, sino para explicar qué es exactamente lo que propone, porque, es decir, lo que ustedes dicen es, lo que ha fallado acá, o sea, la pandemia ha puesto en evidencia esta paradoja de un país que ha crecido en términos macroeconómicos, pero que no ha resuelto los más elementales problemas de la sociedad, de los ciudadanos, y que la inmensa mayoría de peruanos vive en una precariedad y casi en el día a día. Ustedes dicen, lo que ha fallado acá es el modelo. Ya, pero ¿en qué va a consistir exactamente este cambio de modelo que proponen? O sea, ¿qué haría el 28 de julio Pedro Castillo? Mira, ¿qué es lo que explica? Voy a repetir lo que ha dicho el profesor Castillo ayer. Ha dicho que queremos una economía popular de mercado, que va a respetar escrupulosamente los ahorros de las personas y la propiedad privada de las personas, que queremos trabajar y progresar junto con las empresas. Nuestra meta es reactivar la economía, generar 1 millón de empleos en un año, y tenemos un programa de 4 o 5 medidas que constituyen un gran programa de crédito para las pequeñas y microempresas a baja tasa de interés y aliviando la carga de las deudas, las que han estado muy ahogadas en este periodo, protegiendo a los productores de las importaciones de competencia desleal, nunca prohibiendo las importaciones. Todo lo que necesitamos entrará, pero porque eso es lo que se ha dicho. Hay incluso peruana, un spot. Pues, hermano, ¿por qué no hay que proteger a los productores TikTok, nacionales de papa? Sí, pero detengámonos un momentito en esto. Keiko Fujimori y Kenji han hecho cada uno una especie de spot que ha circulado intensamente en las redes sociales, diciendo Kenji que el precio del huevo se iba a multiplicar y Keiko que el precio del pollo se iba a disparar si llegaba al gobierno Pedro Castillo. Exitosa. Perdona, Nicolás, se cortó el audio y no te he podido escuchar. He cortado mi video un poquito para mejorar la conexión. Si podrías repetir. Claro, lo que han dicho tanto Kenji como Keiko en spots que han grabado para las redes sociales, Kenji refiriéndose al precio del huevo y Keiko refiriéndose al precio del pollo, es que si gana Pedro Castillo se va a disparar, el precio va a multiplicarse por 2, 3, 4 veces por las restricciones a las importaciones. Es falso de cabo a rabo. De cabo porque no vamos a limitar ni prohibir las importaciones ni de maíz ni de trigo, porque eso lo necesitamos, ¿ok? De frente, digamos, esto está partiendo de una promesa falsa. Lo que nosotros proponemos es que, pero si entra papa que podemos producir en el Perú, ¿por qué no vamos a promover la papa nacional? Si entra ropa asiática que quita empleo y producción a los confeccionistas de Gamarra, ¿por qué no vamos a tratar de proteger a nuestra producción nacional que genera empleo? El gran problema del Perú es empleo. Por eso, crédito masivo a las pequeñas empresas a baja tasa de interés, protección de la producción nacional, caminos y carreteras para que los mercados nacionales se integren y el producto agropecuario puede salir a la ciudad, y una reestructuración de la SUNAT para que cobre las deudas de las grandes empresas, para que recupere el dinero que deben, esos 400 millones que debe, por ejemplo, Yanacocha de Roque Benavides, y más bien a los pequeños empresarios microempresarios los ayude a formalizarles, no los esté persiguiendo y impidiendo, frenando su negocio. Entonces, esa es la propuesta, que es una propuesta que tiene, digamos, 12 elementos esenciales de cambio de fondo. Por un lado, promover la economía de los de abajo, de los que menos tienen, de los agricultores, de los microempresarios, de los pequeños empresarios, que es de donde vive la mayor parte de la población. Y en segundo lugar, cobrar el dinero a los que más tienen, aprovechar el valor de nuestro oro, de nuestro cobre, para invertir en la salud, en la educación y en nuestros jóvenes, para establecer una mejor distribución de los ingresos. Pedro, pero ahí hay una preocupación. Es decir, la discusión, ¿cuál es? ¿No es cierto? La discusión es, somos un país, como dice la campaña del spot electoral, un país rico y lleno de pobres, ya. Pero ¿cuál es el tema? Tenemos nuestra principal fuente de ingreso es la exportación de minerales. Entonces, un gobierno de Pedro Castillo nos va a poner en una situación
en la que vamos a perder nuestra principal fuente de ingresos porque nos peleamos con los inversionistas internacionales, enjuiciando o rompiendo los contratos con los que están y creando un pánico a los que podrían venir para que decían finalmente no venir. Eso podría pasar. O sea, ¿cómo va a ser este tema de la renegociación de contratos y del tratamiento a la inversión extranjera? Correcto. Primero, por supuesto, te explico, Nicolás. Uno, por si acaso, de los ingresos tributarios del Estado, solo el 13-14%, menos de la séptima parte, proviene de la minería hoy. ¿Ok? Dos, hoy tenemos el cobre a $4.70. Eso he calculado que generan 9.000 millones de dólares adicionales de ingresos para las empresas mineras de cobre, solo de cobre. Eso habría que añadirle el oro, el zinc, el plomo, etcétera. Solo el cobre, 9.000 millones de dólares adicionales que tienen las empresas mineras. Producir una libra de cobre en el Perú se sabe que cuesta entre 90 centavos y $1.20. El precio hoy es $4.70. Cuando el precio del cobre estaba a $2.40, la mitad de hoy, las empresas mineras estaban tranquilas y felices con sus ganancias. Hoy están recibiendo el doble de ingresos. Entonces, tranquilamente, sobradamente hay espacio para que esa parte adicional, que están, estos ingresos extraordinarios que están obteniendo las empresas mineras, los compartan con el Perú. La Cámara de Diputados de Chile ya aprobó un proyecto de ley, una ley, para que todo el ingreso extraordinario de las empresas mineras encima de $4 el cobre paguen 75% de impuestos a su país. Esto, desde luego, tiene que ser un tema que tiene que ser dialogado con las empresas mineras y que hay que hacerlo en un diálogo nacional descentralizado. ¿Por qué? Porque tiene que haber un nuevo pacto social, una nueva política respecto a la minería, de tal manera que aseguremos que pague impuestos justos para nuestro desarrollo nacional, que respete el ambiente y los pueblos, y de esa manera lograremos que haya paz social, que no haya estos conflictos que en la práctica frenan la inversión minera. El gran problema de todos los días de las noticias a cada rato, ¿cuál es? Conflicto en Las Bambas, conflicto en no sé dónde, conflicto en no sé qué, la gente rechaza. ¿Por qué? Porque siente que la minería le contamina y no le deja, efectivamente, no le aporta al desarrollo nacional. Y hay muchísima desconfianza de la gente. Ahora, ¿y qué piensas de la propuesta que en realidad originalmente la hizo José Verona? ¿Qué piensas de la propuesta que en realidad la hizo José Verona de repartir ese 40% de canon que no se gasta, que no se ejecuta entre las poblaciones impactadas por la explotación minera? Mira, en primer lugar, el dato es falso. Es mentira de que el 40% del canon no se gasta. Lo ha calculado Luis Alberto Arias, el dato es muchísimo menor. O sea, el dato es falso. Lo demuestro con cifras en la mano. Es mentira que no se gaste el 40% del canon. Es mentira. ¿Ok? Eso es un hecho fáctico. No se puede discutir. ¿Ok? Exitosa. O sea, se puede demostrar con cifras en la mano. En segundo lugar, pues el gran tema, ¿cuál es? El canon ya es parte del impuesto a la renta que pagan hoy las empresas mineras. Si se hubiera aplicado este proyecto de repartir este 40% en el principal zona de conflicto minero en el Perú, que es Cotabambas, la zona de Las Bambas, ¿tú sabes cuánto hubieran recibido los pobladores de Cotabambas los últimos 5 años con esa propuesta? 0. O sea, si la gente cree 0, ¿por qué 0? Dirá, no entiendo, Las Bambas no está operando hace 5 o 6 años. ¿Cómo es posible que sea 0? Porque esa empresa minera no paga hasta ahora nada de impuesto a la renta, porque la minería tiene beneficios tributarios especiales como una depreciación acelerada que le permite recuperar su inversión sin pagar nada de impuesto a la renta. Entonces, digamos, ese proyecto lo que va a hacer es afectar la inversión descentralizada de los gobiernos regionales y locales, porque no es verdad que el dinero no se esté gastando en la proporción que dicen. Y en segundo lugar, tampoco va a resolver el tema de los conflictos sociales, porque cuando están los conflictos la plata no está. Entonces la propuesta no logra ninguno de los propósitos señalados, y más bien lo que hace es agravar los conflictos, porque va a evitar que esos gobiernos regionales y locales posteriormente vayan invirtiendo ese dinero. Es una propuesta de nuevo centralismo, porque en el fondo lo que transmite el mensaje, bueno, no en el fondo, muy claramente lo ha dicho Keiko Fujimori, que ella no quiere gobiernos regionales y locales porque ella considera que todos son gobiernos de izquierda, lo cual es totalmente falso. El anterior presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales era Mesías Guevara de Acción Popular, es el gobierno regional de Cajamarca. Entonces, la verdad es que es una propuesta que no tiene ningún sentido.
Pero ahora, no ha puesto el acento, o sea, el profesor Castillo en su discurso, en que el problema es que no estamos recibiendo la suficiente cantidad de recursos que deberíamos recibir, por ejemplo, de la minería, y que deberíamos tener una tajada más grande, cuando el problema que estamos viendo es que hay dinero que se malusa, que se va en la corrupción, que es gastado de manera ineficiente y que en algunos casos extremos incluso no se ejecuta, que es de lo que estamos hablando, ¿no? O sea, hay un tremendo problema con la ineficiencia. O sea, ha habido muchísimo dinero del Cano y la pregunta que uno se hace es por qué ese dinero no se ha transformado en escuelas, en postas médicas, en carreteras, en reservorios, en un cambio real de la vida de la gente, en inversión en agricultura. Un tema macroeconómico que paso rápido, que es que con todo y Cano, la inversión pública en el Perú tiene pocos recursos, 4% del PBI, y eso tiene que aumentarse sustancialmente, porque el problema de base es que falta presión tributaria, falta recaudación de ingresos. Pero quiero ir a lo que tú dices que es correcto. Es verdad que hay mucha corrupción y bastante ineficiencia en el Estado peruano. Y en este tema de corrupción, me parece que el tema es claro. No sé, a mí me gustó mucho esta imagen que hizo el profesor Castillo, que es, ¿cómo vas a poner a un chivo a cuidar el jardín? No sé si tú sabes, todos saben, pero una cabra, un chivo es lo más destructivo que hay en un jardín. Se come hasta la última hojita, hasta la última florcita, hasta el último tallito y no deja nada. Así son esos animalitos, ¿ya? Por eso hay que tener cuidado donde uno los tiene. La gente del campo conoce eso, ¿ok? Y claro, dice Keiko Fujimori está acusada por lavado de activos a 30 años de cárcel. Imagínate ella coordinando con el fiscal anticorrupción para mejorar la lucha anticorrupción. ¿Cómo va a ser, pues, hermano, si es la acusada? Ella ha recibido $3.600.000 en su mano de Dionisio Romero. ¿Cómo pensamos que luego va a tratar de reducir los abusos de la AFP cuando Dionisio Romero es dueño de una AFP? ¿Cómo pensamos que ella va a tratar de reducir las importaciones de papa si el principal importador de papa es Alicorp, la empresa de Dionisio Romero? Entonces, la corrupción está en el centro del corazón del fujimorismo y no en el pasado. Hoy día, hoy. Entonces, lo que hace falta efectivamente es una lucha frontal contra la corrupción. Y por eso el profesor Castillo ha planteado darle a la Contraloría capacidad sancionadora, hacer que los que han contratado con el Estado y son corruptos nunca más regresen, castigar también al empresario corruptor, generar un Consejo de Estado a nivel nacional para que el presidente, junto con el Poder Judicial, el presidente del Poder Judicial, junto al jefe del Ministerio Público, junto a la Defensoría del Pueblo, las iglesias, sean una reunión permanente de lucha contra la corrupción. El tema de la corrupción efectivamente es un tema esencial, como tú dices, pero eso está claramente en las propuestas que ha estado planteando el profesor Pedro Castillo el día de ayer, ¿no? Se han planteado varias propuestas, pero lo esencial es esto en la votación del próximo domingo. ¿Un hombre con las manos limpias o una señora acusada a 30 años de cárcel con 13.000 folios de acusaciones y con temas como esto? Es como, efectivamente, la señora Fujimori está comprobado, ella no ha negado que recibió $3.600.000 en su mano de Dionisio Romero. Recibió $1 millón en su mano de Odebrecht. Ya pues, hermano, no sé cómo decirte, ¿cómo podemos pensar que esa propuesta no es de un firme compromiso con la corrupción, no contra la corrupción? Es decir, ha habido una reacción, Pedro. Me decían el otro día una persona ligada al mundo financiero que fácilmente habían salido del Perú como $10.000 millones y que el flujo no cesaba por el temor a un gobierno de Pedro Castillo, y que si ocurriera un gobierno de Pedro Castillo, es decir, que si Pedro Castillo ganara las elecciones este domingo, lo que iba a ocurrir inmediatamente es una retracción de todas las inversiones en el Perú, por el nivel de desconfianza con respecto a lo que este gobierno significaría para la inversión. Mira, no sé si tú recuerdas, ahora ha circulado en las redes como lo mismo dijeron, no solo cuando Ollanta Humala ganó el 2011, sino creo que lo mismo dijeron cuando ganó Fernando Belaúnde en 1963, hermano. Esta idea de que el comunismo va a traer abajo la economía es como se ha utilizado ya en el Perú hace 60 años. ¿Y qué pasó? Uno dice, bueno, y Ollanta Humala, ahí están las carátulas, ¿sabes? Están en las redes, las puedes ver. La inversión se va, la economía va a ser un desastre. ¿Qué pasó? Nada. Se
Dicho sea paso, ya en el gobierno de Ollanta se estableció un poquito más de impuesto a la minería. ¿Se espantó la inversión minera? No, no se espantó. Fue una medida insuficiente, a mi juicio, largamente insuficiente, pero ¿hubo ese desastre que dijeron? No. En el momento en que se calman las aguas, se baja este enorme enfrentamiento, ¿no es cierto? Esta casi histeria ideológica de sectores de la derecha peruana de que viene pues la catástrofe del fin del mundo, ¿no? Las aguas se calman. Que vamos a terminar como Venezuela. Pero eso no tiene nada que ver, hermano. El Perú es distinto a Venezuela, nuestra política es distinta a Venezuela. No hay ninguna relación entre la propuesta de Pedro Castillo y lo que ha pasado en Venezuela. Ninguna. Entonces eso no tiene ningún sentido, porque no se parece en nada. El país no se parece, pero la propuesta no se parece. Entonces no tiene ninguna relación. Entonces es como esta cuestión de juegan al miedo, ¿no? Son terroristas, van a subir el precio del pollo, te van a quitar tu plata. Todos los viejos miedos de campaña contra la izquierda que salen igualito que como hace 60 años. Pero son puras mentiras. Puras mentiras. Ahora, Pedro Castillo ha dicho ayer que Conga y particularmente Tía María no van. Exitosa. ¿Qué significa que, o sea, se supone que en el Perú hay enterrados pues cientos de miles de millones de dólares en mineral? ¿Cuál va a ser la política con respecto a lo que podría ser una extraordinaria fuente de ingresos? Pero mira, Nicolás, Conga y Tía María no van hace 10 años. No sé si me explico. Ya en ambos casos hay una pila de, esto es horrible decir, pero no sé cuántos muertos ya sumamos en Tía María en los 3 intentos de sacarla adelante, o 4 intentos de sacarla adelante. Creo que 3 a primero, 6 después, 2 después. Mira, esos proyectos generan un alto costo ambiental, son ampliamente rechazados por la población. Mejor optamos por pensar en el litio, que vale una millonada en Puno, en una cantidad de otros proyectos mineros, porque si tú ves la lista de proyectos mineros que están ahorita en curso, en inversión, hay una larga lista de proyectos mineros. Está Quillabeco, está Mina Justa, está la ampliación de Toromocho, o sea, tenemos una lista de proyectos mineros ya a medio hacer y unos esperando. Entonces tenemos una amplia posibilidad de desarrollo de la minería, y más bien lo que tenemos que pensar es, ok, litio, el metal del futuro. Este es un proyecto que no es fácil, que tiene sus complicaciones, que tenemos que engancharlo al futuro de industrialización nacional. Tenemos que concentrarnos en eso, en ver lo que puede realmente salir y puede jalar hacia el progreso económico del Perú. Pedro, yo te agradezco mucho por esta entrevista, ha sido muy, muy gentil. Muy buenos días. Muchas gracias, Nicolás, y encantado de estar con ustedes y a su servicio.